Bienvenido a este espacio sagrado para ti, donde tu mente, tu corazón y tu energía comienzan a alinearse con una fuerza que ha estado contigo desde el principio, pero que quizás aún no habías descubierto en su magnitud. Hoy estás a punto de iniciar un viaje que transformará completamente cómo vives tu vida. Un recorrido silencioso pero poderoso, donde cada palabra que escuches será como una semilla plantada en el jardín secreto de tu alma. Estás aquí porque algo dentro de ti ha despertado. Porque el universo, con su infinita sabiduría, ha puesto este mensaje justo en tu camino. El audiolibro que estás a punto de escuchar se titula El poder de la gratitud, una llave energética que puede abrir puertas que no sabías que estaban cerradas. Es una guía poderosa hacia una vida más plena, más rica y profundamente conectada. Hoy vamos a hablar de la gratitud, pero no como una idea repetida, ni como un eslogan espiritual, sino como una fuerza transformadora real, como un código cuántico que vive en lo más profundo de cada ser y que puede alterar completamente tu relación con la realidad. Antes de continuar, por favor, regálame un momento para darle me gusta a este video. Suscríbete a este canal y comparte este contenido con alguien que también esté buscando una transformación interior. Si te gusta lo que hacemos, déjame tu comentario y cuéntame desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Es un honor tenerte aquí. Gracias por ser parte de esta comunidad. A lo largo de estos 7 capítulos, recorreremos dimensiones espirituales, descubrimientos científicos, enseñanzas ancestrales y vivencias humanas que nos mostrarán que la gratitud no es solo una emoción, es una tecnología del alma. Es una ley universal que opera en el silencio, pero transforma en lo visible. Desde el antiguo Egipto hasta las enseñanzas de Jesús, desde los estudios de neurociencia hasta los misterios cuánticos del universo, comprenderás que cada gracias dicho desde el corazón, es una orden vibracional que cambia tu campo electromagnético y reestructura lo que atraes a tu vida. Verás que la gratitud no es solo para cuando todo está bien, sino especialmente para cuando todo parece estar roto. Porque es en ese momento cuando más puedes despertar tu poder creador. Prepárate para desaprender. Y para reconectar con una de las fuerzas más puras y expansivas que existen, la gratitud real. Capítulo 1. El lenguaje secreto del agradecimiento. Hay un lenguaje que no se enseña en las escuelas, que no aparece en los diccionarios ni se pronuncia con la lengua. Un idioma silencioso pero poderoso, que no necesita traducción porque vibra en el corazón de todos los seres humanos. Ese lenguaje es el agradecimiento. Desde los albores de la humanidad, cuando nuestros ancestros alzaban los ojos al cielo tras cosechar los frutos de la tierra, hasta los suspiros de gratitud que escapan de un alma en paz, la gratitud ha sido una forma de comunicación con lo invisible. Un acto que va más allá del intelecto y que se inscribe directamente en la estructura energética de la existencia. No importa en qué rincón del mundo naciste. Todas las culturas, de alguna forma, han enseñado a dar gracias. ¿Pero por qué? ¿Qué misterio encierra esta palabra tan sencilla que ha cruzado generaciones, credos y continentes? La respuesta no está en la palabra misma, sino en la vibración que emite. Cuando alguien dice gracias desde el alma, algo se reordena en su interior. Es como si una fuerza invisible, una corriente de luz, saliera desde el pecho y tejiera un puente con aquello que lo rodea, personas, situaciones, tiempos. En textos antiguos como el Libro de los Muertos de Egipto, se encuentran pasajes donde los iniciados debían demostrar gratitud al universo antes de cruzar al más allá. No por obligación, sino porque sabían que el alma agradecida tenía más luz. En las enseñanzas del Cristo, la gratitud aparece como preludio a los milagros. Padre, te doy gracias porque me has oído, dijo Jesús antes de realizar uno de sus más grandes actos. No pidió, no rogó. Agradeció antes de recibir. Es ahí donde se revela uno de los primeros secretos. La gratitud no es una respuesta. Es una orden creativa.
Los sabios antiguos lo sabían. Los maestros modernos lo repiten. Pero solo quien experimenta el agradecimiento auténtico, entiende que este lenguaje es una tecnología. Una que no necesita máquinas, ni rituales complejos, ni fórmulas escondidas. Solo necesita presencia, honestidad emocional y un corazón dispuesto a rendirse al misterio de lo que ya es. Cuando alguien vive desde la queja, el miedo, la resistencia, genera un campo vibratorio que atrae más de lo mismo. Pero cuando alguien, aun en medio del dolor, logra agradecer, no por lo que ha perdido, sino por lo que ha aprendido, algo cambia. Lo invisible responde. La realidad comienza a girar. Hoy, la ciencia empieza a descifrar este fenómeno. Los estudios sobre la coherencia cardíaca, realizados por el Instituto HeartMath, muestran que cuando las personas practican la gratitud, su frecuencia cardíaca se vuelve armónica, su sistema nervioso se equilibra y su campo electromagnético se expande, afectando incluso a quienes están cerca. No es solo emocional. Es físico, cuántico, real. Esto significa que cada vez que agradeces conscientemente, estás enviando una señal energética al universo que dice, estoy listo para recibir más. Y esa señal no se pierde. Regresa. Porque la energía siempre busca resonancia. Imagínate ahora a ti mismo como un instrumento. Un cuerpo con cuerdas que vibra al ritmo de tus emociones. Si tus pensamientos son una melodía de carencia, miedo y enojo, tu campo emitirá disonancia. Pero si, incluso en la incertidumbre, tu alma logra entonar el canto de la gratitud, ese instrumento se afina. Y entonces, comienzas a atraer. No porque hayas pedido, sino porque te volviste compatible con lo que deseas. En culturas como la Navajo, se habla del concepto de Oso, que no significa solo belleza, sino armonía, gratitud y conexión con todo. Vivir en Oso es vivir en equilibrio. Es agradecer al agua antes de beberla. Agradecer al sol por calentar tu piel. Agradecer a tu cuerpo, aunque duela. Porque saben que cada acto de gratitud restablece la red energética del alma. ¿Y tú? ¿Cuántas veces al día agradeces sin esperar nada? ¿Cuántas veces reconoces lo que sí está presente, en lugar de enfocarte solo en lo que falta? La gratitud verdadera comienza cuando no hay motivo aparente para agradecer. Y sin embargo, lo haces. Cuando tu alma dice gracias no porque todo esté bien, sino porque estás vivo. Porque sabes que estás siendo guiado. Porque entiendes que todo, incluso lo que parece oscuro, está obrando a tu favor. Ese es el lenguaje secreto del agradecimiento. El que no se enseña, pero se recuerda. Porque está dentro de ti. El agradecimiento auténtico no depende de lo que ocurre afuera, sino de una alquimia interna que transforma la percepción. Aquello que para alguien podría ser motivo de enojo, frustración o dolor, para quien cultivar la gratitud se convierte en una semilla de sabiduría. Y es que la gratitud no niega lo que duele, no lo endulza ni lo evade. Lo trasciende. Le da un nuevo significado. Muchos de los grandes sabios que caminaron en este mundo coincidieron en una verdad silenciosa: la transformación no llega desde afuera. Llega cuando el ser humano decide ver desde otra frecuencia. La gratitud es esa nueva mirada. No necesita cambiar el escenario. Cambia al observador. Y cuando el observador cambia, el universo entero responde. Hay relatos profundamente conmovedores que lo confirman. Personas que, en campos de concentración, lograron conservar su dignidad y sanidad interior practicando la gratitud en medio del horror. Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, narró que lo único que no podía ser arrebatado a un ser humano era su capacidad de elegir su actitud frente a las circunstancias. Y entre esas actitudes, la más transformadora era la gratitud. Aún entre cenizas, él halló sentido. Aún rodeado de muerte,
Agradeció por el hecho de poder respirar. ¿Por qué es tan poderosa esta actitud? Porque la gratitud nos saca del papel de víctima. Nos elevamos. Nos recuerda que somos creadores conscientes, no simples observadores pasivos del destino. Cada gracias dicho desde el alma es una afirmación de poder. Es una declaración que dice, yo reconozco, yo acepto, yo confío. Hay quienes preguntan, ¿cómo voy a agradecer si estoy pasando por dificultades económicas, emocionales o físicas? La respuesta es profunda. La gratitud no se practica después de que la realidad mejora, es lo que hace que la realidad comience a mejorar. El universo no responde a tu desesperación, responde a tu frecuencia. Y cuando agradeces, aunque no todo esté resuelto, estás vibrando como si ya lo estuviera. Entonces, lo semejante atrae lo semejante. Y los milagros comienzan a manifestarse. Pero atención, no hablamos de una gratitud fingida, superficial o impuesta. No se trata de decir gracias por obligación espiritual. Eso no tiene efecto. La gratitud real nace del centro del pecho, de una expansión interna que dice, esto que estoy viviendo tiene un propósito. Y aunque no lo entienda aún, lo bendigo. Ese es el tipo de gratitud que abre caminos donde antes no había ninguno. Imagínate ahora una situación en tu vida que aún no has podido soltar. Un dolor, una pérdida, una espera. Piensa en ello. Obsérvalo sin juicio. Y luego, respira hondo y di en silencio. Gracias por esto. Porque de alguna forma, esto también es parte de mi despertar. Notarás que tu cuerpo cambia, que tu mente se relaja, que una energía suave comienza a recorrer tu campo, porque en ese instante, deja de luchar contra lo que es, y al aceptarlo, comienzas a transformarlo. Este es uno de los secretos mejor guardados de las antiguas escuelas espirituales. La aceptación agradecida es la antesala de la transmutación. Cuando agradeces por algo, lo despojas de su carga destructiva. Lo eleva. Y entonces, tú también te eleva. En la filosofía tolteca, se habla del tonal y el nahual, dos aspectos de la realidad, lo visible y lo invisible. Agradecer es un acto que equilibra ambos. El tonal, tu mundo físico, comienza a mejorar cuando tu nahual, tu energía interior, se armoniza a través del agradecimiento. ¿Sabías que el campo cuántico responde más rápidamente al estado de gratitud que a cualquier otra emoción humana? De acuerdo con investigaciones de física cuántica, los pensamientos y emociones son patrones energéticos que afectan las probabilidades en el campo. Un pensamiento sostenido de gratitud genera una onda coherente que reestructura las partículas de información. Lo que significa, en términos simples, que la gratitud reorganiza la realidad. Por eso, cuando empiezas a agradecer por lo que aún no ha llegado, te conectas con la versión futura que ya lo posee. Te alineas con ella. La traes al presente. Esto es más que visualización. Es una forma de colapsar posibilidades en el campo cuántico a través de la emoción elevada. Y pocas emociones vibran tan alto como la gratitud. Es así como muchas personas han manifestado salud, abundancia, amor o libertad sin saber cómo llegaría. Lo único que hicieron fue vibrar en gratitud, como si ya estuviera hecho. Y el universo, que siempre responde al sentir más que al pensar, hizo su parte. Pero para llegar a ese nivel, necesitas algo esencial, la presencia. La gratitud es un estado que solo se vive en el ahora. No puedes agradecer por lo que pasó si aún estás atado al resentimiento. Ni puedes agradecer por lo que viene si vives con miedo. Solo en el presente puedes tocar el campo sagrado del agradecimiento verdadero. Cierra los ojos un momento. Respiración profunda. Siente tu cuerpo. Escucha tu corazón. Y desde ese espacio de intimidad contigo mismo, di, gracias.
por mi vida, por todo lo que soy, por todo lo que he vivido, por lo que viene. Gracias. Hazlo cada día, cada instante, y verás cómo lentamente o repentinamente todo comienza a girar. La gratitud no es una moda espiritual, es una antigua clave del alma, un mapa olvidado, un código cuántico, una vibración que abre portales. Y lo más hermoso es que siempre estuvo dentro de ti. Capítulo 2. Gratitud y vibración. Hay un susurro que vibra detrás de todo lo que existe, una melodía silenciosa que resuena más allá de lo que nuestros oídos pueden captar, más allá de lo que nuestras palabras alcanzan a nombrar. Ese susurro es energía. Todo lo que vemos, sentimos, pensamos y somos está constituido por partículas danzantes de una vibración profunda e inteligente. Y entre todas esas frecuencias que componen el universo, hay una que destaca por su pureza, por su capacidad de elevar, de sintonizar, de abrir caminos, la gratitud. Desde tiempos antiguos, sabios de todas las culturas han intuido lo que la ciencia moderna ahora confirma. La gratitud no es solo una emoción, sino una vibración. Una fuerza tangible que modifica el campo energético de quien la emite y de todo lo que lo rodea. La física cuántica nos revela que la realidad no es algo fijo y externo, sino una red de posibilidades infinitas, moldeadas por la conciencia del observador. Y si el observador vibra en gratitud, entonces el tejido mismo del universo se organiza para corresponderle con aquello que refleja esa vibración. Imagina por un instante a un monje tibetano en silencio, con los ojos cerrados, respirando suavemente frente a un cuenco de bronce. No está pidiendo nada, no está esperando nada. Solo agradece. Y en esa gratitud, su corazón se alinea con una frecuencia que, aunque imperceptible, se expande. Lo mismo ocurre con una madre que, al mirar a su hijo dormir, siente un agradecimiento que le oprime dulcemente el pecho. No importa el lugar ni el tiempo. Cuando alguien agradece de verdad, el universo escucha y responde. La vibración de la gratitud actúa como una llave maestra que abre puertas invisibles. No es solo una metáfora. Numerosos estudios en neurociencia han demostrado que, al practicar gratitud, el cerebro activa zonas asociadas con el bienestar, el equilibrio emocional y la percepción positiva. A nivel energético, el corazón expande su campo electromagnético, influenciando hasta varios metros más allá del cuerpo. Es como si la gratitud encendiera un faro interior que no solo ilumina nuestros pensamientos, sino que también guía a la vida hacia nosotros. Los antiguos egipcios creían que las palabras cargadas de gratitud eran capaces de resonar en los salones del más allá, determinando el peso del alma en la balanza de Maat. En la India, los textos védicos describen la gratitud como uno de los caminos hacia el moksha, la liberación del ciclo de nacimiento y muerte. Y en los relatos bíblicos, vemos cómo la acción de gracias precede a los milagros. Jesús mismo, antes de multiplicar el pan o de levantar a Lázaro, agradecía. No pedía, agradecía, porque sabía que al agradecer, ya estaba recibiendo. Esta es la clave, la gratitud no se trata de reaccionar ante lo bueno. Se trata de reconocer lo bueno incluso antes de que llegue. De vibrar como si ya estuviera aquí. Porque desde el punto de vista cuántico, toda posibilidad ya existe. Y el observador, tú, tiene el poder de colapsar una de esas posibilidades en la realidad. Si vibras en miedo, atraerás caos. Si vibras en escasez, atraerás carencia. Pero si vibras en gratitud, incluso sin tener motivos visibles, entonces estás afirmando que la abundancia ya es tuya. Y esa declaración energética no puede pasar desapercibida. En algún lugar de las antiguas montañas andinas, los sabios Cuero enseñan que el universo vive en un estado de reciprocidad. A eso lo llaman Ainos, el principio sagrado de dar y recibir.
Y lo más curioso es que, para recibir, primero hay que dar. Pero, ¿qué sucede cuando no tenemos nada material para ofrecer? Ahí es cuando se comprende que la gratitud es el mayor regalo. Porque agradecer, a la vida, al universo, a lo invisible, es una ofrenda vibracional que abre los cauces para que lo inesperado, lo milagroso y lo justo lleguen. Vivimos rodeados de frecuencias. Cada pensamiento que emitimos es una señal. Cada emoción es una onda que atraviesa campos invisibles y encuentra eco en lo semejante. Y si nuestra vida parece repetirse en bucles de insatisfacción o de lucha, quizás lo que falte no sea más esfuerzo ni más control, sino más gratitud. Pero no una gratitud mecánica, aprendida o obligada, sino una que nace del reconocimiento íntimo de que estar vivos ya es un privilegio inmenso. Piensa por un instante en las células de tu cuerpo. Cada una de ellas vibra, se comunica, intercambia energía y responde a tus emociones. Tus pensamientos generan sustancias químicas. Tu gratitud genera coherencia. Es como si el cuerpo entero se alineara con un diseño más inteligente cada vez que agradeces. El corazón entra en resonancia. El sistema inmunológico se fortalece. El sistema nervioso se relaja. Y toda tu biología comienza a responder como si la vida se hubiera vuelto más fácil, más luminosa, más tuya. En un laboratorio japonés, Masaru Emoto documentó cómo las moléculas de agua respondían a las palabras, emociones e intenciones. El agua expuesta a la gratitud formaba cristales armoniosos y bellos, mientras que aquella expuesta a odio o indiferencia formaba patrones caóticos. Dado que el cuerpo humano está compuesto en su mayoría por agua, la implicación es clara: lo que sentimos y pensamos afecta directamente nuestra composición. Y si la gratitud transforma el agua, también transforma nuestro cuerpo, nuestra realidad, nuestro destino. En cada rincón del planeta, la sabiduría ancestral lo ha comprendido: la energía de la gratitud es una medicina. No se compra, no se vende, no se impone. Solo se cultiva. Y cuando se cultiva, florece. Pero para ello, hay que cambiar la mirada. Dejar de esperar para agradecer y comenzar a agradecer para recibir. Así se activa el círculo virtuoso de la abundancia. Porque no se trata de negar los desafíos, ni de disfrazar el dolor con frases vacías. Se trata de descubrir que, incluso en medio de las pruebas, existe algo por lo cual agradecer. Se trata de encontrar la vibración más alta en medio del ruido. De levantar la mirada hacia lo invisible y decir con el corazón abierto: gracias por lo que ya es, por lo que está llegando, y por lo que aún no entiendo. La gratitud, cuando se convierte en un estado sostenido del ser, no solamente atrae abundancia, la activa. Es como si la realidad respondiera con exactitud a la calidad vibratoria que emana de cada pensamiento agradecido. Por eso, muchos que han transformado sus vidas desde escenarios oscuros hacia destinos de plenitud, suelen coincidir en algo esencial. Todo comenzó cuando dejaron de maldecir lo que les faltaba, y comenzaron a bendecir lo que ya tenían. Piensa por un instante en el concepto de reconocimiento. Reconocer es volver a conocer, volver a mirar con ojos nuevos lo que tal vez se daba por hecho. Una taza de agua limpia. Un rayo de sol atravesando la ventana. El sonido del viento o de una carcajada espontánea. Son detalles que la prisa y el automatismo de la mente suelen ignorar. Pero cuando uno se detiene y los observa desde la lente de la gratitud, entonces esa cotidianidad se convierte en un milagro. Y ese milagro, al ser reconocido, se multiplica. Hay un principio profundo que subyace en esta práctica: lo que se agradece, permanece; lo que se ignora, se desvanece. La gratitud no solo atrae, sino que estabiliza. Fortalece los lazos invisibles que unen a las personas, a las oportunidades, a la inspiración. Es una especie de pegamento vibratorio que fija en la experiencia aquello que resuena con nuestra coherencia interna.
Incluso desde la perspectiva espiritual, las grandes enseñanzas nos lo han susurrado a lo largo del tiempo. En el Evangelio según Mateo, capítulo 13, se lee, porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Esta frase, más allá de su interpretación literal, encierra una poderosa verdad vibracional. Quien tiene gratitud, es decir, quien reconoce lo que posee como suficiente y valioso, sintoniza con el canal de la expansión. En cambio, quien vibra desde la carencia y la insatisfacción, aunque tenga mucho, su energía le impide evitarlo, disfrutarlo o verlo con claridad. No es coincidencia que las culturas ancestrales comiencen sus rituales con actos de agradecimiento. Los pueblos originarios ofrecían gratitud a la tierra antes de la cosecha, al agua antes de beberla, al fuego antes de cocinar, al sol al despertar. ¿Por qué? Porque sabían que la gratitud no era solo cortesía, sino una forma de comunicación con la misma vida. Sabían que cuando uno agradece, honra. Y cuando se honra algo, ese algo responde con generosidad. Hoy, la ciencia comienza a redescubrir lo que la sabiduría ancestral ya sabía. Los estudios realizados por la doctora Glenna Crooks, entre otros, han demostrado que personas que practican la gratitud de manera constante tienen niveles más bajos de estrés, duermen mejor, tienen menos probabilidades de padecer depresión y desarrollan una mayor resiliencia emocional. Pero incluso más allá de los beneficios individuales, hay algo casi mágico que sucede cuando la gratitud se comparte, se convierte en una frecuencia colectiva. Imagina por un instante a un grupo de personas reunidas, no para protestar, no para exigir, sino para agradecer juntas. Por lo que hijo, por lo que tienen, por el simple hecho de estar vivos. Esa vibración conjunta genera un campo de coherencia tan poderoso, que su efecto podría extenderse como una onda expansiva sobre ciudades enteras. Porque la energía se transmite, se contagia, y la gratitud tiene una frecuencia alta, limpia, armónica, capaz de transformar incluso los ambientes más cargados. Pero ¿cómo entrenar esta capacidad? ¿Cómo cultivar la gratitud cuando la mente ha sido adiestrada durante años para enfocarse en lo negativo? El primer paso es la pausa. Solo cuando te detienes puedes mirar. Solo cuando silencias la queja interna puedes escuchar el canto suave de lo que ya está bien. No se trata de negar las dificultades, sino de no permitir que se conviertan en el único punto de enfoque. Porque donde va tu atención, va tu energía. Y donde va tu energía, florece tu realidad. El segundo paso es la intención. Decide conscientemente cada mañana encontrar al menos 3 cosas por las cuales agradecer. Escríbelas. Siéntelas. Aunque sean simples, aunque sean repetidas. La intención de reconocer el bien, lo hace crecer. Es como mirar una planta, lo que se cuida, florece. El tercer paso es sentir. No basta con pensar gracias. La gratitud verdadera nace en el cuerpo, en el pecho, en la respiración. Cierra los ojos, lleva tu atención al corazón, recuerda algo que te haya hecho sentir profundamente bendecido, y deja que esa emoción se expanda. Esa sensación es la verdadera frecuencia. Esa es la onda que transforma tu campo. Y el cuarto paso, tal vez el más poderoso, es agradecer incluso lo que no entiendes aún. Lo que parece doloroso. Lo que llegó sin aviso. Lo que interrumpió tus aviones. Porque muchas veces, las bendiciones vienen disfrazadas. Y la gratitud es lo que las revela. Hay quienes perdieron un empleo, y años después agradecieron el despido porque los obligaron a descubrir su verdadera vocación. Hay quienes atravesaron enfermedades, y encontraron en ellas el portal hacia una vida más consciente. Hay quienes fueron traicionados, solo para descubrir la fuerza que dormía en ellos. Nada es lo que parece, hasta que agradeces. Así, poco a poco,
La gratitud deja de ser una práctica puntual y se convierte en una identidad. Dejas de decir tengo que agradecer y comienzas a decir yo soy gratitud. Y desde ese lugar, desde esa certeza, el universo comienza a reconfigurar tu realidad externa para que refleje tu nuevo estado interno. Recuerda esto, no se trata de obtener más para ser agradecido. Se trata de ser agradecido para poder recibir más. Es el orden inverso al que nos enseñaron. La sociedad dice cuando logres esto, cuando tengas aquello, entonces te lo agradecerás. Pero el universo opera distinto. El universo dice, agradece ahora, y eso abre las puertas. Porque al agradecer antes, estás demostrando fe. Estás diciendo, confío en que ya está hecho, aunque mis ojos aún no lo vean. Y esa fe, esa vibración, es la que mueve montañas. Es la que abre caminos. Es la que convierte pensamientos en materia. Hay un antiguo proverbio tibetano que reza, el que vive agradeciendo, siempre vive celebrando. Y qué hermosa forma de habitar el tiempo, con la certeza de que cada momento contiene un regalo, y cada día una oportunidad para abrirlo. Porque mientras otros esperan motivos para estar bien, el alma agradecida ya está bien, y por eso, encuentra más motivos. Así, llegamos al final de este segundo capítulo entendiendo que la gratitud no es solo un ejercicio de actitud positiva. Es una tecnología cuántica, una llave energética, una decisión vibracional, una práctica espiritual, y sobre todo, una forma de vida que transforma desde adentro hacia afuera. Que cada respiración sea un gracias. Que cada paso sea una afirmación silenciosa de que todo tiene sentido. Que cada amanecer sea un recordatorio de que la vida siempre responde. Capítulo 3. El corazón como portal. Hay un lugar en lo profundo del ser humano donde las palabras se disuelven, donde el pensamiento cede y el tiempo se dilata. Ese lugar es el corazón. No el órgano físico que late en el pecho, sino el centro espiritual y energético que pulsa con la memoria del alma. A través del corazón, el ser humano siente, recuerda y transforma. A través del corazón, la gratitud se convierte en llave y en portal. Y es allí donde esta historia comienza, en ese punto exacto donde el sentir se convierte en creación. Desde las antiguas escuelas del Egipto iniciático hasta los manuscritos silenciosos de los monjes del desierto, se ha sostenido que el corazón no es solo un receptor de emociones, sino un emisor vibracional, un órgano de percepción sagrada. Los sabios lo llamaban el trono del alma. En las tradiciones bíblicas, se dice que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, 1 Samuel 16:7, dejando entrever que la verdad del ser no está en lo visible, sino en lo que vibra en lo íntimo. La gratitud, entonces, no es una simple emoción positiva. Es una frecuencia que brota desde el corazón cuando éste se encuentra alineado con la vida, cuando hay coherencia entre lo que se siente, se piensa y se hace. Cuando el corazón está en gratitud, se abre un portal invisible por donde fluye una energía que cambia la materia, reconfigura las experiencias y sana lo que parecía perdido. No es una metáfora poética. Es ciencia ancestral. Y es destino. Mucho antes de que la neurociencia descubriera los efectos de la coherencia cardíaca, las civilizaciones sabias ya practicaban el arte de escuchar y honrar el corazón. En las ceremonias toltecas, el guerrero de luz no era aquel que conquistaba con la fuerza, sino aquel que sabía sostener su centro emocional frente a la tormenta. El que podía mirar con gratitud incluso aquello que dolía. El que respiraba desde el corazón. Hoy sabemos que el corazón posee más de 40.000 neuronas especializadas, lo que lo convierte en un segundo cerebro. Pero incluso esta revelación moderna palidece frente a lo que intuían las antiguas culturas, que el corazón es un portal energético. Cuando se activa en gratitud,
Su campo electromagnético se expande hasta 5 metros alrededor del cuerpo, alterando no solo nuestra biología, sino también la vibración del entorno. Pero ¿cómo se accede a ese portal? ¿Cómo se habita el corazón como templo? Se accede regresando al silencio, regresando al cuerpo, observando las emociones sin juicio, como si fueran mensajeros sagrados. Se accede permitiendo que la gratitud no sea solo una palabra, sino una vivencia encarnada. Por ejemplo, agradecer por el aire que entra y sale, por el corazón mismo, que late sin que se lo pidamos, por las pequeñas luces en medio de los grandes duelos. Cada acto de gratitud sincera es una llave que activa el corazón como portal. Y no es casualidad que las grandes enseñanzas espirituales coloquen al corazón en el centro. En la Cábala, se habla del Tiferet, el centro de equilibrio entre la justicia y la misericordia, representado en el corazón como lugar de conexión divina. En el cristianismo místico, el Sagrado Corazón de Jesús no representa un órgano anatómico, sino una llama de amor universal que emana del centro del ser. En el budismo, se medita en el centro cardíaco para liberar el sufrimiento y regresar al presente. Todas las vías, aunque diversas, apuntan a lo mismo. Cuando se habita el corazón con presencia y agradecimiento, se transforma la realidad. Y esto no es un acto individual, sino colectivo. Cuando una persona activa su corazón en gratitud, su campo energético afecta a quienes la rodean. Como una piedra en el agua, su vibración se extiende en ondas invisibles que tocan a otros corazones, despertándolos. Por eso los antiguos sabios decían que una sola persona en coherencia podía transformar una aldea entera. La gratitud no se queda en quien la siente. Fluye, irradia, crea. En un monasterio escondido entre los Alpes suizos, se halló hace siglos un manuscrito que hablaba del latido interior. En él, un monje anónimo describía cómo, al entrar en profundo silencio y repetir internamente la palabra gracias, sentía que su corazón se expandía y comenzaba a latir en sincronía con algo más grande que él. Como si el corazón del mundo y el mío fueran uno solo, escribió. No hablaba de fe, sino de experiencia directa, de una comunión silenciosa que sanaba las heridas y lo llenaba de paz. Y es que la gratitud, cuando nace del corazón, nos reconecta con ese pulso universal. Nos recuerda que no estamos separados, que cada emoción es un puente hacia lo divino, si se la observa con compasión, que el dolor no es enemigo, sino una invitación a volver al centro, y que el corazón sabe el camino de regreso. En las culturas indígenas, especialmente en los pueblos andinos, se enseña que la sabiduría no reside en la mente, sino en el corazón. El concepto de Munay, que significa amor sagrado, implica una forma de gratitud silenciosa que guía cada acción. No se trata de decir gracias, sino de vivir gracias. De caminar con el corazón abierto y ofrecer lo mejor de uno, aún en la adversidad. En esas tierras altas, los abuelos enseñan que quien vive desde el corazón bendice todo lo que toca, y que la gratitud es la forma más pura de poder. Este poder del corazón agradecido no depende de las circunstancias externas. De hecho, se vuelve más luminoso en medio de la oscuridad. Hay personas que han atravesado pérdidas profundas, enfermedades, traiciones, y sin embargo han aprendido a agradecer. No por lo sucedido, sino por lo aprendido. No por el dolor, sino por lo revelado. Esa gratitud no es ingenuidad. Es sabiduría. Es alquimia emocional. Es fe encarnada. Y aquí aparece una enseñanza clave. No se trata de suprimir el dolor, sino de abrazarlo desde el corazón. De agradecer incluso el quebranto, sabiendo que allí hay semilla de transformación. De mirar lo roto con ternura, sabiendo que el corazón es el lugar donde todo se puede rehacer. Es en ese momento, cuando dejamos de resistir y empezamos a agradecer,
que el corazón se abre como un portal, y algo invisible comienza a sanar. Los estudios más recientes del Instituto Earth-Mat han demostrado que la práctica diaria de gratitud enfocada en el corazón mejora el sistema inmunológico, reduce el estrés y genera una sensación de plenitud duradera. Pero más allá de las estadísticas, lo que se revela es algo más profundo, que el corazón agradecido es una herramienta de creación, que no solo cambia cómo nos sentimos, sino lo que atraemos, que el universo responde al lenguaje del corazón, porque el corazón no razona, solo siente, y al sentir gratitud, emite una señal poderosa que trasciende el tiempo y el espacio. Una señal que dice, estoy en armonía con la vida. Esa señal es una ofrenda silenciosa que toca los hilos invisibles del destino, y los mueve. Cuando el corazón comienza a vibrar en gratitud, todo el universo responde en un lenguaje sin palabras. No es magia, es resonancia. Un espejo invisible entre el interior y el exterior, entre lo que uno emite y lo que uno recibe. Como decían los alquimistas antiguos, lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está dentro es como lo que está fuera. Es en el corazón donde se encuentra esa clave de equivalencia. Los pueblos del Antiguo Oriente sabían que el corazón era más que emoción, era un centro de sabiduría. En el Tao Te Ching se menciona que el sabio actúa desde el no hacer, y su corazón está vacío pero completo. Ese vacío no es carencia, sino un estado de apertura. Y es justamente en ese espacio abierto donde la gratitud puede florecer como una fuerza creadora. El corazón, cuando está limpio de resentimiento y libre del miedo, se convierte en tierra fértil para una gratitud que transforma. Pero esa limpieza no ocurre sola. Requiere un proceso, el arte de observar, de liberar y de bendecir. Observar lo que se ha cargado en el pecho durante años. Liberar lo que ya no nutre. Bendecir lo que aún duele. Y así, paso a paso, el corazón recupera su pureza original, esa frecuencia natural desde la cual todo se sana. En la Biblia, en el Salmo 51, el salmista dice, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Esa petición no es solo un ruego espiritual, sino una instrucción energética. La renovación del espíritu comienza por la limpieza del corazón. Y esa limpieza se hace con gratitud. No con juicio, no con culpa, sino con una ternura profunda que dice, gracias por lo vivido, gracias por lo aprendido, gracias por todo lo que me ha traído hasta aquí. Muchos de los maestros espirituales más influyentes de la historia llegaron a este mismo punto por distintos caminos. Jesús enseñaba el perdón como acto de liberación del corazón. Buda hablaba del desapego como medio para alcanzar la compasión. Teresa de Ávila decía que el alma no está en el cuerpo, sino el cuerpo en el alma, y el alma en el corazón de Dios. Todos apuntaban hacia la misma fuente. Un corazón expandido es un corazón libre, y un corazón libre es capaz de agradecer incluso lo que no entiende. Esa es quizás la expresión más alta de la gratitud, la que se da en medio de lo incierto. Cuando no hay claridad, cuando el camino se ha oscurecido, cuando lo esperado no llega. Agradecer allí no es conformismo, es confianza. Es como encender una lámpara en mitad del bosque. No ilumina todo el sendero, pero sí el siguiente paso. Y con ese paso, el corazón se fortalece. En muchas tradiciones de sanación ancestral, se dice que la enfermedad comienza cuando el corazón se cierra, cuando se endurece por el dolor, por la prisa, por el olvido de sí mismo. Por eso la medicina más profunda no viene en forma de hierba ni de ritual, sino en forma de emoción liberada. Y dentro de todas las emociones, la gratitud es la que más desbloquea. Porque no exige, no condena, no exige justicia. Simplemente reconoce el valor de todo lo vivido.
Se han documentado casos donde personas con enfermedades crónicas mejoraron su estado físico tras practicar diariamente la gratitud enfocada en el corazón. No solo por un cambio hormonal o una mejora en el sistema inmunológico, sino porque esa práctica reordenó su manera de ver la vida. Y al cambiar la mirada, cambia el cuerpo. Como enseñaban los antiguos terapeutas egipcios, no se cura el cuerpo sin tocar el alma. En las selvas del Amazonas, los abuelos medicina dicen que cuando alguien ha perdido su rumbo, se le lleva al centro de la comunidad y se le hace una sola pregunta: ¿cuándo fue la última vez que cantaste, que danzaste, que agradeciste? Porque saben que donde hay gratitud, hay vida. Y donde hay vida, hay dirección. Los pueblos antiguos entendían que el corazón agradecido se convierte en brújula. No necesita lógica, porque vibra con verdad. No requiere certezas, porque está lleno de confianza. No depende del resultado, porque ya está lleno de sentido. Es ese tipo de corazón el que abre portales, no hacia otros mundos, sino hacia una realidad más elevada, donde todo parece fluir con menos esfuerzo, donde las sincronicidades aumentan, donde las puertas se abren sin necesidad de forzar. Y ese portal está siempre disponible. No depende de grandes meditaciones ni de retiros lejanos. Está aquí, en cada respiración, en cada acto simple hecho con amor, en el gracias que se dice al despertar, en el silencio que se honra antes de dormir, en el abrazo que se da con presencia, en la comida que se bendice con intención. Cada uno de esos gestos es un llamado al corazón, una ofrenda, una activación. La física cuántica ha comenzado a explorar lo que las tradiciones espirituales ya intuían, que la conciencia modifica la realidad. Y el corazón es uno de los emisores más potentes de esa conciencia. Cuando sentimos gratitud desde lo profundo, modificamos nuestra relación con el mundo. No porque cambiemos los hechos, sino porque cambiamos la energía con la que los habitamos. Y desde esa energía, todo comienza a reconfigurarse. En las montañas del Tíbet, los lamas enseñan una práctica simple pero poderosa. Al despertar, llevar las manos al corazón y pronunciar internamente 3 veces la palabra gracias. No hacia alguien, no hacia algo, solo gracias. Sin motivo, sin condición. Ese simple acto, repetido con presencia, es una forma de programar el campo energético para atraer lo que vibra en esa misma frecuencia. Y en palabras de ellos, quien comienza el día con gratitud, ya ha ganado la mitad del día. El corazón es el templo donde se realiza la ceremonia diaria de nuestra vida. Y como todo templo, requiere ser habitado con respeto. No con prisa. No con distracción. El mundo moderno nos ha hecho vivir desde la mente, planificando, controlando, acumulando. Pero la mente sin el corazón se convierte en cálculo frío. Es el corazón el que humaniza el pensamiento, el que da calor al conocimiento, el que le da alma al cuerpo. Por eso, todo despertar espiritual comienza cuando se vuelve al corazón. Y es allí donde la gratitud florece con mayor fuerza. Porque no necesita razón. Solo necesita presencia. Y cuando esa presencia se convierte en práctica, el corazón se convierte en portal. No hacia otra dimensión, sino hacia una forma más profunda de habitar esta misma realidad. Una forma más sensible, más compasiva, más poderosa. El corazón agradecido no evita las heridas, pero las convierte en puertas. No esquiva el duelo, pero lo transforma en comprensión. No niega el pasado, pero lo honra con dignidad. Y desde esa postura, crea el futuro con intención. Esa es la alquimia más alta, transformar el dolor en sabiduría, la pérdida en legado, y la emoción en creación. Y todo comienza en un solo lugar, el corazón. Ese espacio silencioso y vibrante donde el alma murmura su gratitud al universo, y el universo responde.
Capítulo 4. Las heridas que se sanan con un gracias. No hay alma en esta tierra que haya escapado al filo de alguna herida. Algunas son visibles y se cierran con el tiempo, otras permanecen ocultas, incrustadas en la memoria emocional, en el tejido invisible del ser. Estas heridas no gritan, pero susurran. Se manifiestan en el miedo al amor, en la dificultad para confiar, en la repetición de patrones que hacen doler de nuevo. Y sin embargo, también estas heridas pueden convertirse en portales. También pueden sanarse. No con el olvido, no con el rechazo, sino con un acto radical, casi incomprensible, la gratitud. ¿Agradecer por la herida? Suena absurdo para la mente que se aferra al juicio. Pero el alma lo comprende. El alma sabe que cada experiencia trae un propósito oculto, una enseñanza encapsulada en el dolor. Y que solo cuando somos capaces de mirar nuestras cicatrices con gratitud, no por el sufrimiento, sino por lo que nos reveló, comienza la verdadera sanación. La historia humana está marcada por heridas colectivas, guerras, exilios, esclavitudes, abandonos. Heridas transmitidas de generación en generación como una cadena silenciosa. Pero también está llena de almas que eligieron cortar esa cadena con un acto de amor profundo. La gratitud se convierte entonces en una decisión sagrada, agradecer por lo vivido, aunque haya dolido, porque sin ello no seríamos quienes somos hoy. En las escrituras bíblicas, José fue vendido por sus hermanos, encerrado y traicionado. Pero al reencontrarse con ellos, no eligió el rencor. Dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. Esa es la mirada sanadora de quien ha comprendido que detrás de cada golpe hay una semilla. Y que esa semilla puede florecer si se la riega con gratitud. No se trata de negar el dolor. La gratitud sanadora no anula el duelo. Al contrario, lo honra. Permite sentir la pérdida sin quedar atrapado en ella. Permite llorar sin quedar hundido. La herida deja de ser un abismo y se convierte en una puerta. Una que nos invita a conocernos en profundidad, a reconciliarnos con la vida y a recuperar el poder que el trauma nos arrebató. Las tradiciones chamánicas enseñan que cada herida es un lugar de medicina. Allí donde más dolió, yace también el mayor poder. Pero para activar esa medicina, es necesario recorrer el camino interior y decir: «Gracias. Gracias por haberme quebrado, porque al romperme descubrí lo que estaba dormido. Gracias por lo que se fue, porque me mostró cuánto podía soltar. Gracias por lo que no fue, porque me empujó hacia lo que debía ser». En los templos antiguos del Tíbet, los monjes meditaban visualizando sus peores recuerdos envueltos en luz dorada, y los ofrecían como ofrenda de sabiduría. Sabían que el dolor no se elimina, se transfigura. Que al envolverlo con presencia, ternura y gratitud, se convierte en guía. En algunos textos antiguos, esa práctica se conocía como Tonglen, respirar el sufrimiento y exhalar gratitud. Un intercambio energético que, con el tiempo, transforma el alma. Y es que todo sufrimiento contiene una semilla de revelación. La pérdida puede enseñarnos a valorar. La traición puede enseñarnos a elegir mejor. El abandono puede enseñarnos a amarnos sin depender. Pero para escuchar esas enseñanzas, el corazón debe estar dispuesto a abrirse. Y esa apertura es un acto de valentía. Porque agradecer por lo que hirió es rebelarse contra la lógica del resentimiento. Es elegir la expansión, aun cuando la historia invita a cerrarse. Las heridas personales no son los únicos espacios donde la gratitud opera como medicina. También las heridas transgeneracionales, esas que heredamos sin saberlo, pueden ser sanadas con actos conscientes de agradecimiento. Cuando una persona honra a sus ancestros, reconoce sus luchas, bendice su linaje y agradece incluso lo no comprendido,
se produce una liberación. Como si los nudos invisibles comenzaran a deshacerse. Los pueblos originarios de América realizaban ceremonias para agradecer la vida de los que vinieron antes, incluso si su historia estuvo llena de dolor. No para justificar lo que fue, sino para cerrar los ciclos con honra. En esas ceremonias, el agradecimiento era una forma de curación colectiva. Y aún hoy, cada vez que alguien elige decir gracias por su historia, aunque haya sido difícil, sana no solo su corazón, sino también el de quienes lo precedieron. Hay heridas que se transforman en fortalezas cuando se las nombra con gratitud. Una mujer que fue herida por la humillación, puede convertirse en fuente de dignidad para otros. Un niño que creció en la ausencia, puede convertirse en presencia amorosa para sus hijos. Un hombre que fue traicionado, puede enseñar a confiar con madurez. La herida no desaparece, pero cambia su lugar en el alma. Deja de doler y empieza a guiar. Y aquí aparece una verdad profunda: no sanamos para olvidar. Sanamos para recordar desde otro lugar. Sanamos para mirar el pasado y decir, eso también fue parte del camino. Sanamos para agradecer por lo que pareció rompernos, porque ahora sabemos que no nos rompió, nos reveló. Nos mostró quiénes somos cuando ya no queda nada que esconder. Nos desnudó ante nosotros mismos. La gratitud por la herida no es un acto romántico. Es un acto revolucionario. Porque libera. Porque desarma. Porque deja de esperar justicia externa y asume el poder interno. Y eso transforma profundamente la relación con la vida. Ya no se teme al dolor, porque se lo reconoce como maestro. Ya no se huye del pasado, porque se lo honra como origen. Ya no se lucha contra uno mismo, porque se ha hecho las paces con la propia historia. Y en ese punto, el alma respira diferente. Se vuelve más ligera, más transparente, más disponible para amar sin condiciones. No porque no haya cicatrices, sino porque se las ha convertido en mapas. Mapas que otros pueden seguir. Mapas que guían a quienes aún están perdidos en su propio dolor. Agradecer la herida no significa justificar el daño. No significa negar la injusticia ni minimizar lo vivido. Significa, más bien, quitarle el poder al dolor para definir quiénes somos. Significa elegir qué lugar ocupará esa experiencia en la narrativa de nuestra vida. Y cuando ese lugar es el de la gratitud, la historia cambia. Se reescribe. Se eleva. Porque no es lo mismo recordar una herida con rabia que recordarla con honra. No es lo mismo contarla desde la víctima que desde el sobreviviente. La diferencia no está en lo que pasó, sino en cómo lo llevamos en el corazón. Y ahí es donde la gratitud actúa como alquimia, no borra el pasado, pero le da un nuevo significado. Y ese significado sana. Los sabios del desierto solían decir que el corazón humano es como una vasija agrietada, por donde entra el dolor, también puede entrar la luz. Y si se agradece por la grieta, esa luz se expande. Es en esa grieta donde brotan la compasión, la empatía, la ternura. Porque solo quien ha sentido profundamente puede comprender el dolor ajeno. Solo quien ha agradecido su propio proceso puede acompañar con presencia al otro. Esa es la sanación compartida. En muchos relatos sufíes se cuenta la historia del viajero que fue herido por su maestro para despertarlo. Y aunque al principio odió la herida, con los años comprendió que fue ella la que lo empujó a buscar sentido. A veces, la vida utiliza formas extrañas para llevarnos a nuestro destino. Y aunque no lo comprendamos al momento, la gratitud llega cuando miramos hacia atrás y vemos el propósito oculto en cada caída. También el cuerpo guarda heridas. Y cada enfermedad, cada tensión, cada síntoma puede leerse como una carta que el alma nos envía. No para castigarnos, sino para hablarnos. Cuando escuchamos al cuerpo con gratitud, dejamos de verlo como un enemigo.
Empezamos a ver en él un aliado que grita lo que el alma susurra. Y al agradecerle su mensaje, comenzamos a sanar no solo físicamente, sino existencialmente. Los pueblos celtas creían que cada herida física o emocional dejaba una marca energética que solo podía ser liberada con un acto de reverencia. Por eso, al sanar, realizaban rituales de agradecimiento a la herida misma. Le hablaban, le daban un nombre, le ofrecían flores, porque entendían que allí había vivido un pedazo de su evolución. Y al agradecerlo, se despedían de él con honra. Hoy, la ciencia empieza a vislumbrar lo que la sabiduría ancestral ha sabido por siglos. La psicología transpersonal, la epigenética y las terapias integrativas han demostrado que el acto consciente de agradecer incluso las experiencias traumáticas produce una liberación bioemocional. No se trata de negar lo que dolió, sino de integrarlo desde una nueva conciencia. Y esa conciencia se construye palabra por palabra, gesto por gesto, respiración por respiración. Imagina por un momento a alguien que ha sido herido profundamente, que ha llorado en silencio, que ha sentido que el alma se rompía, pero que un día decide mirar su dolor con otros ojos, no para borrarlo, sino para escucharlo, no para revivirlo, sino para aprender. Y en ese gesto silencioso, dice, gracias. Gracias porque me mostraste mi fuerza. Gracias porque me devolviste a mí mismo. Gracias porque despertaste en mí un fuego que no conocía. Ese momento cambia todo, porque a partir de ahí, el dolor deja de ser carga y se convierte en antorcha, en guía, en semilla, en llamado. Y desde ahí, cada paso se da con mayor conciencia, porque ya no se camina desde la herida, sino desde lo que la herida enseñó. Ya no se ama con miedo, sino con presencia. Ya no se vive en defensa, sino en apertura. Porque lo que dolió ya no tiene poder para herir, solo para recordar. Y es entonces cuando el alma se expande, cuando el espíritu se aligera, cuando el corazón recupera su canto. Hay una paz que solo llega después del perdón. Y hay un perdón que solo nace después de la gratitud. Perdonar no es olvidar. Es agradecer la libertad de no cargar más. Es soltar la necesidad de justicia externa, sabiendo que el equilibrio profundo viene desde adentro. En algunos textos gnósticos se dice que el alma crece por cada acto de comprensión, y se libera por cada acto de gratitud. Y no hay comprensión más grande que la que ocurre cuando miramos a quienes nos hirieron y, sin negar el daño, podemos decir, gracias por lo que me enseñaste sin querer. Porque incluso aquello que parecía destrucción fue, en verdad, un llamado a reconstruirnos desde otro lugar. Las heridas, vistas desde el alma, son portales. No a otros mundos, sino a otra forma de estar en este. Son llamados a la autenticidad, a la humildad, a la compasión. Y cuando se las cruza con gratitud, se convierten en memoria luminosa, en cicatriz sagrada, en testimonio de que sí es posible renacer. Por eso, agradecer por la herida no es resignación, es poder. Es reclamar la soberanía sobre la propia historia. Es decidir que uno no será definido por lo que sufrió, sino por cómo eligió responder. Y cuando esa respuesta es la gratitud, la vida entera comienza a reflejar ese estado. La gratitud no borra la herida, la transforma, y al hacerlo, transforma también a quien la lleva. Lo convierte en alguien más consciente, más sabio, más compasivo. Y ese alguien, al caminar por la vida, lleva consigo una luz que ilumina también el camino de otros. Una luz que no viene del éxito ni del logro. Viene del fondo del alma. De ese lugar donde el dolor fue abrazado y se convirtió en amor. Capítulo 5. La gratitud como llave de la manifestación. Antes de que la palabra fuera dicha, antes de que el deseo tomara forma o la plegaria alcanzara los cielos,
Ya habitaba en el alma humana un susurro, gracias. No era una respuesta, sino una semilla. No nacía de la obtención, sino de la comunión con el misterio. Era la gratitud en su estado más puro, el reconocimiento silencioso de que todo está dado, incluso antes de verlo con los ojos. Desde las civilizaciones antiguas hasta las corrientes espirituales más profundas, la gratitud ha sido descrita como una llave sagrada, una vibración que descorre los velos entre lo invisible y lo visible. No se trata solo de un acto de cortesía o una emoción pasajera, sino de una tecnología espiritual milenaria, capaz de activar códigos dormidos en la mente, el corazón y el cuerpo energético. Los egipcios, en sus rituales a Isis y Osiris, ofrecían gratitud antes de pedir, como si al hacerlo recordaran al universo que ya eran dignos de recibir. En los templos del antiguo Tíbet, los monjes enseñaban a agradecer como si lo anhelado ya hubiese sido entregado, porque sabían que esa certeza vibratoria crea una alineación magnética entre el alma y el cosmos. Y en los textos bíblicos, se encuentran innumerables pasajes donde la gratitud precede al milagro. Padre, te doy gracias porque me has oído, dijo Jesús antes de resucitar a Lázaro. La gratitud, en todos los tiempos, ha sido el portal que antecede la manifestación. Este principio no es simbólico, es energético. El universo no responde a las palabras, sino a las frecuencias. Pedir desde la carencia envía una señal de vacío. Agradecer desde la certeza emite una frecuencia de plenitud. La gratitud no es una consecuencia del recibir, es su detonante. Cuando agradeces lo que aún no ves, reconoces que ya existe en otro plano. Ese acto de fe emocional es lo que lo atrae, lo condensa, lo materializa. Las tradiciones indígenas también lo sabían. Al sembrar la tierra, agradecían por la cosecha antes de que germinara la primera semilla. Sabían que la madre tierra respondía al respeto y a la vibración del corazón humano. En sus cantos, el agradecimiento no era solo palabra, sino danza, ofrenda, gesto ritual. Porque para ellos, todo acto de creación comenzaba con una celebración interior, una comunión anticipada con el fruto que aún no se veía. En tiempos modernos, esta sabiduría ha sido refrendada por la ciencia cuántica. Experimentos en física muestran que la intención emocional puede alterar el comportamiento de las partículas subatómicas. El corazón humano, en estado de gratitud coherente, emite un campo electromagnético medible que se extiende más allá del cuerpo físico. Este campo no solo influye en nuestra biología, sino en la realidad misma que nos rodea. Es como si la gratitud tejiera, desde adentro, la estructura de lo que está por venir. Por eso, los antiguos sabios no veían la gratitud como una reacción, sino como una posición espiritual. Agradecer antes de ver es declarar que confías en la fuente, en el orden oculto de la vida, en el pulso creador que responde a la certeza del alma. Y es precisamente esa confianza la que mueve los hilos invisibles de la manifestación. En la tradición hebrea, hay una expresión hermosa, modé ani lefaneja, que significa te doy gracias ante ti. Se dice al despertar, antes incluso de abrir completamente los ojos. Es una forma de iniciar el día afirmando que el hecho de estar vivo ya es un regalo. Esta gratitud al amanecer es una programación energética. Si inicias desde la abundancia interior, todo lo demás se alinea con esa vibración. Agradecer por lo que aún no ha llegado no es ingenuidad, es dominio vibratorio. Significa saber que la vida no se construye desde lo que falta, sino desde la sintonía con lo que ya es en esencia. Y es aquí donde la manifestación deja de ser un misterio y se convierte en una consecuencia natural del estado interior. En este estado, la mente deja de luchar. La ansiedad se disuelve. La comparación se apaga. Ya no esperas desde la duda, sino que recibes desde la gratitud. Como una flor que se abre al sol sin forzarlo, tu campo energético se vuelve receptivo, abierto, magnético.
La gratitud te convierte en un imán para todo aquello que resuena con la abundancia, porque tú mismo te has vuelto abundancia. Y en ese nuevo estado del ser, algo cambia en el lenguaje. Ya no dices, espero que llegue, sino gracias porque ya está en camino. Ya no preguntas, ¿cuándo lo tendré?, sino que susurras, gracias por lo que ya es mío en el tiempo de Dios. Esa certeza, esa humildad, esa rendición amorosa, es lo que abre las puertas de lo imposible. Las enseñanzas de los místicos de todas las épocas coinciden. El universo no responde a la exigencia, sino a la reverencia. No escucha la prisa del ego, sino la gratitud del alma. A través del agradecimiento, no manipulamos la realidad, la invocamos desde un plano más elevado, como un reflejo de nuestra comunión con la fuente. Y así, cada vez que dices gracias desde el corazón, no solo estás reconociendo lo que fue, sino sembrando lo que será. Cada gracias sincero es una chispa creadora que viaja hacia el universo como un decreto silencioso, pero poderoso. No importa si lo que anhelas aún no se manifiesta en lo visible, si lo has agradecido con todo tu ser, ya lo has activado en el campo invisible donde nacen las formas. Entonces, ¿qué pasaría si hiciéramos de la gratitud una práctica diaria de manifestación consciente? Si cada pensamiento estuviera acompañado de un gracias interno que lo eleva y lo purifica, si cada paso que damos fuera precedido por una sonrisa al universo, como quien camina sabiendo que todo está a favor, la respuesta es simple y profunda. La realidad comenzaría a responderte con la misma frecuencia con la que tú la hablas. Y si hablas con gratitud, entonces la vida, como un eco divino, te responderá, todo lo que has agradecido, ya es tuyo. Y mientras el alma continúa en ese estado de apertura y rendición ante el milagro de la gratitud, comienzan a emerger nuevas capas de comprensión sobre el arte de manifestar. No se trata de reclamar al universo desde la carencia, sino de invocar desde la completitud interna, desde la confianza absoluta en que todo lo que es verdaderamente nuestro ya nos ha sido otorgado en el plano invisible. La gratitud, en su forma más pura, no es un método para recibir, sino una afirmación de que ya se ha recibido. Los sabios antiguos, al escribir sus oraciones, no suplicaban, agradecían. Sus cánticos estaban impregnados de un lenguaje afirmativo, gracias porque ya está hecho. Esta fórmula, repetida en múltiples tradiciones, desde los salmos hebreos hasta los cantos indígenas, encierra un poder casi olvidado en la vida moderna. Porque quien agradece antes de recibir, ha roto la ilusión del tiempo y ha entrado en el espacio eterno de la hora, donde toda creación es simultánea, y toda abundancia es presente. Manifestar desde la gratitud es reconocer la existencia de un campo inteligente que responde no al deseo, sino a la vibración del ser. Y ese campo, al sentir la coherencia entre pensamiento, emoción y energía, responde en consecuencia. No se trata de una transacción, sino de una comunión. No se le exige al universo, se danza con él. Y esa danza tiene como ritmo el latido sereno de un corazón agradecido. La historia humana está llena de relatos donde la gratitud ha abierto portales. Mujeres que, aun en medio de la escasez, bendecían sus mesas vacías y veían aparecer el pan. Hombres que, atrapados en cárceles, agradecían por su libertad interior y terminaban liberados en cuerpo y espíritu. Comunidades enteras que, al cantar juntas himnos de gratitud en tiempos de crisis, despertaban fuerzas que transformaban sus destinos. No eran ilusos. Eran conscientes del misterio. Sabían que agradecer era alinear su alma con el patrón divino del universo. Las neurociencias actuales comienzan apenas a rozar la superficie de este conocimiento ancestral. Se ha descubierto que el acto de agradecer activa centros cerebrales relacionados con la percepción de recompensa, plenitud y bienestar. Pero más allá de lo neurológico, lo que ocurre es una recalibración del campo energético del individuo.
La vibración de gratitud emite una frecuencia que organiza la materia a su alrededor, como si una partitura invisible ordenara a los átomos según la melodía del agradecimiento. Y en esa frecuencia, los imposibles se ablandan, las sincronicidades se multiplican, y la manifestación se convierte en algo natural, no forzado. Es el flujo de la vida respondiendo a su espejo vibracional. No porque uno lo merezca más que otros, sino porque ha recordado el idioma original del alma, la gratitud. Las tradiciones esotéricas hablaban de esto en códigos. Decían que el alma que agradece se vuelve imán. Un imán no necesita buscar. Atrae por lo que es, no por lo que intenta obtener. El alma agradecida no corre tras los milagros, camina en ellos. Cada paso que da vibra con la certeza de que todo le es dado según su alineación interna. Y aquí entra un principio clave que muchos olvidan: la gratitud no debe ser selectiva. No se agradece solo lo bello, lo deseado, lo placentero. Se agradece todo. Porque cada experiencia, aunque dolorosa, incómoda o desafiante, encierra un regalo oculto, una expansión invisible, un crecimiento silencioso que solo se revela a quien se atreve a mirar con ojos del alma. Agradecer el fracaso, la pérdida, la espera, es entrar en una dimensión donde la vida ya no es dual, sino unificada. Donde cada sombra se revela como maestra, y cada lágrima como un bautismo. Esa gratitud total es la que transforma radicalmente el proceso de manifestación. Porque quien agradece incluso lo que aún duele, ha trascendido el ego y ha abrazado el misterio. En textos antiguos se menciona que Dios se agrada no del sacrificio, sino del corazón contrito y agradecido. No porque necesite reconocimiento, sino porque ese corazón ha alcanzado la comprensión más profunda, que todo lo que existe, incluso lo que no comprendemos, es parte de un plan mayor. Un diseño sagrado que, al ser agradecido, se revela. Y ese diseño responde con generosidad. No por obligación, sino por resonancia. La manifestación no es un premio, sino una consecuencia. Es la vida diciendo sí al alma que ya ha dicho sí. Es el universo entregando su plenitud a quien ha renunciado a controlar y ha decidido confiar. En los templos más antiguos de Egipto, se enseñaba que el Ka, la energía vital del alma, se expandía cuando se pronunciaban palabras de gratitud. Las inscripciones en los muros no eran simplemente registros históricos, sino decretos vibracionales. Cada jeroglífico portaba una intención, y muchas de esas intenciones eran cantos de gratitud hacia los dioses, hacia la tierra, hacia los ciclos del tiempo. Era su manera de participar activamente en la creación de su realidad. En los códices mayas, también se hallan referencias a rituales de agradecimiento por la cosecha antes de sembrar, porque sabían que el acto de agradecer anticipadamente era un acto mágico que fertilizaba el futuro. No se trataba solo de optimismo, sino de una forma de alquimia emocional que convocaba la abundancia. Y nosotros, en este tiempo, estamos siendo llamados a recuperar ese conocimiento, no como superstición, sino como sabiduría vibracional. Porque hoy, más que nunca, el mundo necesita creadores conscientes, manifestadores que no dependan del azar, sino que recuerden que su alma es coautora del destino. Y esa coautoría comienza con un simple acto: agradecer. Agradecer cada mañana, antes de que ocurra algo. Agradecer en medio del caos, como un faro que no se apaga. Agradecer después de cada respiración, como quien honra el milagro de estar vivo. No como un deber moral, sino como una práctica espiritual que recalibra la materia misma de la vida. El agradecimiento transforma la mirada. Y cuando se transforma la mirada, cambia el mundo. No porque el mundo externo haya cambiado, sino porque ahora se ve con los ojos del alma, y desde esa visión, todo es posibilidad, todo es sagrado, todo es manifestación. Y así, la gratitud se convierte en la llave.
No una llave de hierro, fría y dura, sino una llave luminosa, hecha de vibraciones sutiles, de memorias divinas, de frecuencia coherente. Una llave que no se fuerza en las cerraduras, sino que simplemente resuena con las puertas correctas hasta que se abren solas. El que agradece, manifiesta. El que manifiesta, crea. Y el que crea desde la gratitud, expande la conciencia del mundo. Porque ya no vive desde el vacío, sino desde la plenitud. Ya no busca afuera, porque ha encontrado dentro. De esta forma, todo llega, todo fluye, todo se da. Capítulo 6. Reescribiendo la mente, neuroplasticidad y gratitud. La mente humana es un vasto paisaje en constante cambio, una red dinámica que se adapta, crece y se transforma con cada experiencia, pensamiento y emoción. Lo que alguna vez fue considerado un órgano rígido e inmutable, ahora es entendido como un tejido maleable, capaz de reconfigurarse y reescribirse a lo largo de toda la vida. Esta capacidad de cambio, conocida como neuroplasticidad, abre un campo fascinante para el poder transformador de la gratitud. La gratitud no es solo un sentimiento pasajero, sino una práctica que puede modificar la arquitectura misma del cerebro. Estudios recientes han mostrado que ejercitar la gratitud activa áreas vinculadas con el bienestar, la empatía y la regulación emocional, mientras disminuye la actividad en regiones asociadas con el estrés y la ansiedad. En otras palabras, agradecer es un acto que no solo cambia la mente, sino que reprograma la forma en que ésta percibe la realidad. Desde la perspectiva espiritual, esta capacidad de transformación mental no es sorprendente, sino una manifestación del principio eterno de que todo cambio comienza desde dentro. La mente, como el alma, puede elevarse o hundirse, abrirse o cerrarse, vibrar en plenitud o en carencia. Y la gratitud, al sintonizar con una frecuencia de abundancia, reeduca los circuitos mentales para reconocer y atraer lo positivo. Las tradiciones ancestrales, aunque no contaban con la ciencia moderna, ya intuían este poder. En las prácticas meditativas del budismo, por ejemplo, se enseñaba que cultivar la atención plena y la gratitud en cada momento podía liberar al practicante del ciclo de sufrimiento y abrir el camino hacia la iluminación. El simple acto de reconocer lo que se tiene, sin aferrarse ni resistirse, transforma la experiencia del ser. La neuroplasticidad también revela que la mente no está prisionera de sus condicionamientos pasados. Aunque a menudo llevamos creencias limitantes y patrones negativos que parecen fijos, el cerebro tiene la habilidad de reescribir esas historias internas. Y aquí, la gratitud actúa como un agente catalizador, al enfocarse en lo que funciona, en lo que es valioso, en lo que se ha recibido, desplaza la atención de la escasez y activa nuevas conexiones neuronales que sustentan un estado de mayor bienestar. Es como si cada pensamiento agradecido fuera un pincel que va pintando sobre el lienzo mental, borrando las sombras y dejando espacio para la luz. La práctica constante de la gratitud crea un efecto acumulativo, fortaleciendo las vías neuronales que sostienen la esperanza, la confianza y la alegría, y debilitando aquellas que alimentan el miedo, la duda y la frustración. Desde un punto de vista energético, este proceso también se traduce en un cambio vibracional. La mente agradecida emite señales que armonizan con frecuencias más elevadas, conectando al individuo con una realidad más expansiva y generosa. La neuroplasticidad no solo remodela el cerebro físico, sino que sintoniza el campo energético con nuevas posibilidades. Y cuando la mente se reescribe a través de la gratitud, no solo cambia la percepción del entorno, sino la relación con uno mismo. Se despliegan la autoaceptación y el amor propio, porque reconocer las propias bendiciones implica también reconocer la propia dignidad. La gratitud desmonta el juicio interior y abre la puerta a la compasión hacia las propias imperfecciones. Este proceso es fundamental para el crecimiento espiritual y emocional. La mente que agradece se vuelve aliada del alma, en lugar de su enemiga.
Ya no compite contra ella ni la sabotea con pensamientos autocríticos. En cambio, la mente y el corazón comienzan a bailar en sincronía, creando un espacio donde el bienestar es la norma y el sufrimiento la excepción. Las prácticas que combinan mindfulness y gratitud son poderosas herramientas para activar esta neuroplasticidad. Desde ejercicios simples como llevar un diario de agradecimientos, hasta meditaciones guiadas que focalizan la atención en el agradecimiento, cada uno de estos actos contribuye a reprogramar la mente hacia un estado más saludable y expansivo. Y en la vida cotidiana, esta reescritura mental se refleja en la capacidad de enfrentar desafíos con mayor resiliencia. La mente agradecida no niega las dificultades, pero las enfrenta con una perspectiva que ve oportunidades en medio del caos. Esa mirada permite no solo sobrevivir, sino crecer y transformarse a través de la adversidad. Es así como la neuroplasticidad y la gratitud se convierten en socios inseparables en el camino del despertar interior. La mente, moldeada por la experiencia y el pensamiento, responde a la frecuencia de la gratitud y se convierte en un canal de creación consciente. A través de ella, la realidad misma puede ser transformada, comenzando por la realidad interior. La mente humana, en su extraordinaria capacidad de adaptación, no solo transforma sus circuitos para sanar heridas, sino también para expandir su visión del mundo. Cuando se cultiva la gratitud como una práctica constante, la neuroplasticidad abre caminos para nuevas formas de pensar, sentir y actuar. Estas nuevas conexiones neuronales no solo modifican la percepción, sino que también elevan el nivel de conciencia, permitiendo una relación más armoniosa con la vida. La gratitud, entonces, funciona como un puente entre la mente racional y la sabiduría del corazón. Permite integrar las experiencias, transmutar el dolor y fortalecer la esperanza. La neurociencia ha comprobado que la práctica habitual del agradecimiento aumenta la producción de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, esenciales para el bienestar emocional y la sensación de felicidad. Esto explica por qué quienes agradecen con regularidad experimentan un estado de ánimo más estable y positivo. En la tradición sufí, se dice que el corazón agradecido es como un jardín que florece eternamente. Esa metáfora encuentra eco en la ciencia moderna. El cerebro y el corazón están conectados a través del sistema nervioso autónomo y el nervio vago, permitiendo que la emoción de gratitud influya en el estado fisiológico y mental. Así, al practicar la gratitud, no solo se reorganizan pensamientos, sino que se equilibran funciones corporales, reduciendo el estrés y fortaleciendo el sistema inmunológico. Este fenómeno también se manifiesta en la capacidad de la mente para crear nuevas realidades. Al reprogramar las creencias limitantes y sustituirlas por afirmaciones basadas en la gratitud, la persona se libera de patrones negativos que la mantenían atrapada. Es un proceso de liberación y empoderamiento que transforma la historia personal y abre espacio para la manifestación de deseos auténticos y profundos. Pero esta reescritura no sucede de manera automática ni instantánea. Requiere compromiso, paciencia y amor propio. Es un viaje que implica observar los pensamientos sin juicio, aceptar las emociones sin resistencia y elegir conscientemente centrar la atención en lo que es bueno y valioso. La mente agradecida es una mente entrenada, como un músculo que se fortalece con el ejercicio constante. Las técnicas contemplativas, como la meditación, la visualización y el journaling, son herramientas efectivas para este entrenamiento. Por ejemplo, escribir cada día 3 cosas por las cuales se está agradecido ayuda a crear un hábito neurológico que favorece la producción de pensamientos positivos. Meditar en el agradecimiento permite profundizar en la experiencia emocional y reforzar la conexión con el presente. Esta práctica tiene un efecto multiplicador. No solo mejora la salud mental y física, sino que también transforma las relaciones interpersonales. Una mente agradecida es más empática, más paciente y más amorosa.
Reconoce el valor en los demás y crea un ambiente propicio para el crecimiento mutuo. Así, la neuroplasticidad no solo reescribe el mundo interior, sino que también influye en el entorno. En última instancia, reescribir la mente a través de la gratitud es un acto de revolución interna. Es desafiar las creencias que limitan y los patrones que reprimen. Es abrirse a la posibilidad de una vida más plena, más consciente y más conectada con la esencia divina. Porque cuando la mente cambia, cambia la percepción de la realidad y, con ella, el destino. La neuroplasticidad nos recuerda que nunca es tarde para cambiar. Cada pensamiento agradecido es una semilla que puede florecer en transformación. Y esa transformación no solo afecta al individuo, sino que se irradia hacia la colectividad, contribuyendo a un mundo más compasivo y armonioso. Así, la mente agradecida se convierte en una herramienta sagrada para la creación consciente, un canal para manifestar una vida llena de propósito, paz y abundancia. La invitación es a hacer de la gratitud no solo un sentimiento pasajero, sino un estilo de vida que nutre y reconfigura el tejido de nuestra existencia. Capítulo 7. Vivir en gratitud, el camino del ser expansivo. Vivir en gratitud no es solo un acto puntual ni una emoción pasajera, sino un camino, una forma de estar en el mundo que transforma cada instante en una oportunidad para la expansión del ser. Es un estado constante de reconocimiento profundo hacia la vida, hacia los otros y hacia uno mismo, que se convierte en la base sólida sobre la cual se construye una existencia plena y consciente. Este camino implica una decisión diaria, una elección consciente de enfocar la atención en lo que nutre, en lo que eleva, en lo que despierta la mejor versión del alma. Implica aprender a agradecer no solo por lo evidente, sino también por lo sutil, por lo pequeño, por aquello que muchas veces pasa desapercibido en la vorágine cotidiana. Las tradiciones espirituales de todo el mundo han celebrado esta manera de vivir como una forma sagrada de presencia. Los monjes zen, por ejemplo, practican la gratitud en cada acción, desde el simple acto de respirar hasta el de servir el té. Esa atención plena y agradecida convierte lo ordinario en extraordinario, lo cotidiano en sagrado. Vivir en gratitud es también reconocer la interconexión profunda que une a todos los seres y a la naturaleza. Es entender que no estamos separados, sino que formamos parte de un tejido vivo donde cada gesto de amor y agradecimiento reverbera en la totalidad. Esta conciencia expande el corazón y disuelve el ego, creando espacio para la compasión y la generosidad. Desde la psicología humanista, se ha demostrado que cultivar la gratitud fortalece la resiliencia, mejora la salud mental y fomenta relaciones más saludables y auténticas. Esta ciencia moderna se alinea con la sabiduría ancestral que siempre ha considerado la gratitud como un camino hacia la plenitud y la sanación integral. El ser expansivo es aquel que vive en abundancia interna, que no depende de factores externos para sentirse completo. Es quien ha integrado la gratitud como una cualidad esencial, un faro que guía sus acciones, decisiones y pensamientos. Este ser sabe que la vida es un regalo constante y que cada momento ofrece una nueva oportunidad para crecer y amar. La gratitud nos invita a salir del círculo vicioso de la queja y la insatisfacción, para entrar en un círculo virtuoso de reconocimiento y apreciación. Al hacerlo, cambiamos nuestra vibración, elevamos nuestra frecuencia y atraemos experiencias que reflejan esa armonía interior. Este camino no está exento de desafíos. Vivir en gratitud implica también abrazar las dificultades con una mirada diferente, transformándolas en maestros que impulsan la evolución. Cada obstáculo se convierte en una oportunidad para reafirmar la confianza en la vida y para profundizar en el aprendizaje. Las prácticas diarias de gratitud pueden incluir momentos de silencio, reflexión, escritura y expresión verbal. Estas acciones fortalecen la conexión con el ser interior y con la fuente, permitiendo que la energía del agradecimiento se impregne en cada célula y en cada pensamiento. En definitiva,
Vivir en gratitud es vivir en plenitud. Es abrir el corazón a la maravilla de la existencia, sin importar las circunstancias. Es elegir la luz aún en la oscuridad, la esperanza aún en la incertidumbre. Es hacer de la gratitud no solo un sentimiento, sino un estilo de vida que expande el ser hacia su máxima expresión. Vivir en gratitud es, en última instancia, un acto de amor hacia la vida y hacia uno mismo. Es reconocer que cada respiro, cada instante, cada experiencia es una oportunidad para crecer, para aprender y para expandirse. Este camino nos invita a ser conscientes de la abundancia que ya existe en nuestro interior y en el mundo que nos rodea, y a celebrarla con cada gesto y cada pensamiento. Cuando elegimos vivir desde la gratitud, nos conectamos con una fuerza que trasciende el tiempo y el espacio, una energía que nos sostiene y nos guía en el viaje de la existencia. Esta conexión nos fortalece, nos llena de paz y nos abre la maravilla de ser parte de un todo mayor, un universo que responde a la vibración que emitimos desde el alma. El camino del ser expansivo es un llamado a abrazar la vida con toda su complejidad, a encontrar en cada desafío una semilla de transformación, y en cada alegría, un motivo para celebrar. Es un compromiso diario de vivir con presencia, con humildad y con un corazón abierto. Queridos oyentes, ha sido un honor acompañarlos en este recorrido por el poder de la gratitud. Espero que estas palabras hayan resonado en sus corazones y que la práctica de la gratitud se convierta en una luz constante en sus vidas, iluminando cada paso del camino. Si este audiolibro ha sido de ayuda, los invito a seguir explorando el contenido del canal, donde encontrarán más mensajes y herramientas para el crecimiento personal y espiritual. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ninguna nueva entrega. La gratitud es una llave que abre puertas invisibles, un puente entre el ser y el universo, y una fuerza transformadora que puede cambiar la realidad desde el interior. Que esta semilla que hemos sembrado juntos crezca fuerte y abundante en cada uno de ustedes. Gracias por su tiempo, su atención y su apertura. Les deseo un camino lleno de luz, amor y gratitud.